600.000 millones de pesos de los militares pensionados se perdieron en un mal negocio. Escuchen, más de 600.000 millones de pesos de los militares colombianos se perdieron. ¿Quién se robó esa plata? ¿Dónde está ese dinero? Malú lo realizó la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares. Así quedó evidenciado en un informe revelado por la Contraloría General de la República. Esta es la historia. No es la primera vez que los dineros públicos se pierden en las instituciones. Este dinero se perdió durante el mandato del expresidente Iván Duque. Escuchen bien, durante el mandato del presidente Iván Duque. Para que luego no vayan a salir a decir que esta plata se la robó el gobierno Petro. Así debería verse el edificio de oficinas que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares pretendía tener en uno de los sectores más exclusivos. Miren, este edificio iba a ser totalmente inmenso. Esto iba a ser una fortaleza en un barrio de los mejores ubicados en el norte de Bogotá. Sin embargo, así luce la construcción, cuya fecha de entrega estaba programada para agosto de 2019. Este es un claro ejemplo de los llamados elefantes blancos. Aquí solamente hicieron fue el cimiento, solamente hicieron un piso, pusieron unas varillas y hasta ahí llegó. Pedazos de columnas de concreto y algunos hierros es lo único que le quedó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué los medios no se han manifestado? ¿Dónde está la revista Semana? ¿Dónde está El Tiempo? ¿Por qué no dice nada sobre esta plata que se perdió? Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, luego de que perdieran alrededor de 550.000 millones de pesos de los pensionados. Este caso me recuerda al caso del Ministerio de las TIC, cuando se robaron todo ese platal, toda esa cantidad de plata que iba destinado para los niños. En un mal negocio. Así lo explicó Luis Eduardo Parra, contralor delegado para el sector defensa y seguridad. Miren, esto es un error, esto es un caso de corrupción que ya sucedió. Esto ya sucedió en el mandato anterior del presidente Iván Duque. Esto es un daño irreversible. Seguridad. Se trata de un daño patrimonial a las finanzas de la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares por más de 550.000 millones de pesos. Entonces es una gran mentira cuando dicen que los militares no están con Petro. No puedo decir que están en su totalidad, pero la mayoría sí están en favor del presidente Petro, porque este ha demostrado ser transparente con ellos y les ha dado diferentes beneficios, los cuales no tenían con mandatos anteriores. Que están perdidos. Cremil hizo un mal negocio inmobiliario. Cremil. O sea, ¿dónde estaban las instituciones para vigilar esos negocios que hacían con el fondo de pensiones de los militares? ¿Dónde estaban en ese instante? ¿Dónde estaban en ese momento? ¿Recibieron alguna parte de la mermelada por hacer caso omiso a lo que estaba pasando? Digan ustedes, juzguen ustedes. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Cremil, la Caja de Retiro de los Militares, era propietaria de estos 14 lotes. Imagínense, en 14 lotes. La propietaria de 14 lotes, los cuales se perdieron, porque esos lotes se perdieron. ¿A nombre de quién están? No se sabe. ¿Qué pasó con estos lotes? Ubicados en la carrera séptima con calle 100. En el 2015, transfirió. Imagínense, tantas personas muriéndose de hambre, tantas personas sufriendo sed en La Guajira, tantas personas en situaciones precarias en el Chocó, y estos malditos, por no decirle otra cosa porque es lo que son, se roban el dinero, el cual iba destinado a las pensiones de los militares. El
derecho real de dominio sobre estos lotes al patrimonio autónomo del Fideicomiso América Centro de Negocios, que construían. ¿Por qué el fiscal Barbosa, que se ha dedicado a hacer política en contra del actual gobierno, cosa que no le compete a un ente investigador hacer política, aunque estoy totalmente de acuerdo que la forma en que se debe elegir el fiscal debe cambiar, porque el fiscal no puede ser elegido por una terna que ponga el presidente? Eso es un error. ¿Por qué? Porque todo lo que haga el presidente tiene su fiscal de bolsillo que le limpia el verdadero que hace durante el camino. Entonces eso debemos cambiarlo. No estoy de acuerdo de la forma en que se elige el fiscal, porque cuando un presidente elija un fiscal, ese fiscal pues obvio que va a hacer todo lo que le diga su presidente, todo lo que le diga la persona que lo puso en ese puesto. Un moderno centro comercial de 6 pisos y 2 torres de oficinas. Según la Contraloría, el principal error fue que no exigió ninguna garantía. O sea, miren lo que pasó con el Ministerio de las TIC. Es igualmente el caso. O sea, son totalmente iguales en su esencia y sus trasfondos también tienen características muy similares. Aquí se habla de que no hubo un total control, de que no hubieron garantías, al igual que el Ministerio de las TIC, que se perdió toda esa plata y eso quedó en la impunidad. Entonces ahí es donde a uno le crecen diferentes incertidumbres dentro de la cabeza. ¿Por qué se han empeñado tanto en hacerle una campaña que desprestigie el nombre de presidente Petro? ¿Será que están asustados porque si entra otro fiscal sí va a investigar? ¿Será que están asustados porque si entra otro fiscal todos esos casos de impunidad van a quedar resueltos en su gran mayoría? Como contraprestación. El negocio parecía sencillo. Cremil cedió sus derechos de propiedad sobre 14 lotes y a cambio de esto recibiría 16.819 metros cuadrados. Imaginen toda esa cantidad de metros. Efectivamente, esto pudo haber sido un proyecto de vivienda para esas personas que no tienen una casa hasta el día de hoy. Pero como son de las instituciones, se hicieron los de los ojos gordos y se dejaron robar el predio. Para oficinas comerciales de la Torre 2 y sus 289 parqueaderos para ser rentados. Imagínense, además de eso, el edificio iba a contar con un parqueadero, cual iba a ser rentado para reunir fondos para pagar al personal del servicio. Para el ente de control, la caja de retiro no solo se quedó sin el edificio que les prometieron, sino que además perdió los derechos sobre los lotes que eran suyos. Al perder los derechos sobre este lote, el cual eran de ellos, estos derechos ya no se pueden volver a recuperar. Porque esto es una cosa, mejor dicho, es una cosa de locos. Esto es Colombia, esto solamente pasa en Colombia, donde nadie dice nada, donde todo el mundo se hace el de la vista gorda, donde todos, la gran mayoría, por decirlo así, hacen caso omiso ante estas irregularidades que se presentan en las instituciones. Cuando usted, mi amigo, mi amiga, hace caso omiso de todas estas irregularidades que se presentan, usted también es un cómplice pasivo. Porque solamente se la pasa quejándose de las platas que se roban, se la pasa quejándose de la corrupción, pero nunca es capaz de presentar una queja formalmente ante las instituciones. Usted tiene todo el derecho y la autonomía de quejarse ante las instituciones públicas. Para eso hay unos entes de control. En síntesis, se trató de una inversión que no generó beneficio económico o patrimonial alguno. Pues claro, ¿qué beneficio patrimonial va a generar algo que prácticamente desde el inicio se robaron esos dineros? Prácticamente eso solamente fue firmar un contrato y sacar la plata por derecha. Y sí, por el contrario, causó un gran daño patrimonial que configuró un hallazgo fiscal
por la suma superior a los 577.813 millones de pesos. Por eso, si usted va a marchar el día 20 de junio del año 2023, le pido por favor que durante su manifestación haga alusión, haga énfasis a estos dineros que se robaron en el mandato presidencial anterior. No solamente vea los errores del actual gobierno, sino que usted debe ser objetivo al momento de criticar, debe ser imparcial, porque cuando tenemos estas posturas extremistas, tanto de derecha o izquierda, no vamos a ser nunca objetivos. El que la hace la debe pagar, sea izquierda o sea derecha. Tenemos que ser totalmente imparciales en este sentido. Cuando se habla de los dineros públicos de la ciudadanía colombiana, que siempre está en situaciones precarias por culpa de unos pocos que perjudican a unos muchos. Esos que son los recursos con los que se paga la asignación de retiro de nuestros militares. Es un daño que ya ocurrió. Bueno, ahora bien, los militares retirados deben pensar en los militares que aún están dentro de las filas militares. Ustedes ya se retiraron con sus dineros. Entonces espero que marchen pidiendo aclaración sobre estos dineros que se perdieron, sobre la asignación de retiro de los militares que aún no cumplió la fecha ni los años de retiro. Y no estamos frente a un daño futuro como lo pretende hacer entender el sujeto de control. Bueno, vuelvo y repito, esto es un daño que ya ocurrió. Esto es un daño irreparable. Entonces la ciudadanía colombiana necesitamos que nos aclaren qué pasó con esos dineros. Fiscal Barbosa, ente de control, ¿qué pasó con esos dineros? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué no investigan? No hagan política, investiguen, que para eso fueron elegidos, para investigar y sancionar a todas las personas los cuales perjudican al pueblo colombiano. Será investigado penal y disciplinariamente para determinar quiénes fueron los responsables de este descalabro. Noticias Caracol trató de comunicarse con la dirección de la CREMIL. Vea, la CREMIL nunca le contestó a Noticias Caracol. ¿Por qué no contestó? ¿Quién es responsable? Esto lo dejo a su disposición. Espero que opinen al respecto y sean objetivos al momento de opinar. ¿Quién debe responder? Lo leo en la caja de comentarios y no se olviden darle like y compartir el video. Pero no fue posible obtener una respuesta.